En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Cordial saludo, bienvenidas a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Nos alegra saludar a cada una de nuestras oyentes, pero también a los caballeros que están sintonizando Esperanza Colombia Radio. También pues quiero expresar el saludo de bienvenida a mi compañera Diana aquí en la mesa de trabajo. Dianita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a todos y contentos de un nuevo episodio. Así es, y hoy con una invitada muy especial y con nosotros nuestra hermana Claudia Silva. Muchísimas gracias, Rocío, Dianita, por la invitación. Es de verdad un gusto para mí poder compartir con ustedes en este programa. Muchas gracias, hermana Claudia, por acompañarnos y estamos seguras de que la temática que abordaremos el día de hoy va a ser de gran beneficio para nuestras amigas y amigos. Y el título es Privilegio, Responsabilidad o Carga. Interesante suena ese título. Muy interesante, ¿cierto? Para que vayamos pensando a qué se referirá este título. Bueno, no se despeguen de esta sintonía porque ya en unos breves minutitos estaremos desarrollando esta temática con nuestra invitada especial. Muy bien, Dianita, ¿qué te parece si hacemos la comunicación con el amigo que no falla? Excelente, es Bien. el momento. Ok, vamos allí donde estamos. Si tenemos la oportunidad de cerrar nuestros ojos o ponernos en actitud de oración. Los invito a orar. Querido Dios, estamos agradecidos contigo por este espacio, porque tú estás con nosotros y sabemos que hoy aprenderemos algo más. Bendice cada familia, Señor, representada en los oyentes. Permite que podamos sentir y escuchar tu voz en este día. Gracias por todas tus bendiciones. En Jesús, amén. 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 Bueno, y recuerden que estamos orando por ustedes. Allí en los links donde se transmite por YouTube, por Facebook, pueden dejar sus peticiones de oración para tenerlas en cuenta, para interceder ante el Señor por sus peticiones. Dianita, ¿cuál es el tips de belleza para el día de hoy? Así es, llega nuestro momento de embellecernos. Y con este tip yo sé que va a ser muy efectivo. Belleza de corazón. ¿Cómo podemos tener belleza de corazón? Enamorándonos de Dios. Dios te ama profundamente, anhela que tú también lo ames con todo el corazón. Él ya te envió unas cartas de amor en su palabra, donde te declaró su asombroso amor. En el primer mandamiento te pidió que lo ames con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Qué espera Dios a cambio de ti? Que igualmente te enamores de Él. Él ya te lleva en un lugar especial de su corazón y por eso colocó también en el tuyo un espacio que solamente Él puede llenar con su amor. Él es fiel. El versículo que nos presenta hoy es Salmo 18, 1, 2. No temas porque el Señor es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso. ¿Qué tal este tip? Bueno, qué lindo. Muchos han comentado que las personas enamoradas se ven como más bonitas, ¿cierto? Su rostro se ve iluminado en todo momento. Y siempre conservan una sonrisa. Ajá, así que al enamorarnos de Dios vamos a ser sumamente bellas y bellos también. Muy bien, les recuerdo entonces que el título para el día de hoy, nuestro episodio es Privilegio, Responsabilidad o Carga. ¿Y quién más que nuestra invitada, la hermana Claudia, para que nos comente por qué ese título? Bueno, es un tema bastante álgido para hablar en estos últimos tiempos, porque a raíz de todas las opiniones y de las corrientes que hay hoy en día en nuestra sociedad, es muy difícil hablar acerca de la educación de los hijos. Y quise abordar este tema porque aunque es muy difícil, sí he notado que es de bastante necesidad para cada uno de nuestros hogares,
quizás algunos fallamos no voluntariamente, sino porque desconocemos cuál es la parte que a mí me corresponde el día que Dios me eligió a mí para ser papá. Y hoy quisiera que reflexionáramos acerca del título específicamente. ¿Es un privilegio, es una responsabilidad o es una carga ser papá? ¿Y por qué? Porque es que cuando hoy en día nuestras parejas de matrimonio se enteran que están embarazados, se presentan 3 tipos de reacciones. Unas parejas dicen, no estamos preparadas. Otros dicen, definitivamente no lo quiero, y la sociedad lo apoya si no lo quieren tener. Y otros se manifiestan con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo, porque una nueva persona va a llegar a formar parte de esa familia. Yo quisiera introducir el tema esta mañana con un párrafo del libro Conducción del Niño de la señora Elena de White. Los padres deben considerar a sus hijos como un legado de Dios para ser educados para la familia celestial. Educadlos en el temor y el amor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Aquí nosotras encontramos una palabra clave y la escuchamos 2 veces, para ser educados, y otra parte nos dice a nosotros, educadlos. Entonces es bastante importante que pensemos en la importancia de esta palabra. Sí, sin lugar a dudas, la educación de los hijos es una tarea muy especial. Bueno, y quiero contarles que nuestra invitada es madre, ¿cierto? Ya es abuela también, y todo su conocimiento, su experiencia en este tema de crianza va a ser muy importante para todos nosotros, así que estemos muy atentos a qué continúa, porque realmente me parece muy especial. Cada uno asume, ¿cierto? Si es un privilegio, si es una responsabilidad o si es una carga, la educación de sus hijos. Bueno, quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre educar y enseñar? ¿Es lo mismo? ¿Y quién desempeña estos 2 roles? Bueno, es bastante interesante sentar una diferencia y es muy grande, Dianita, es muy grande. Educar es responsabilidad de los padres. ¿Y qué es educar? Educar es sembrar en nuestros hijos principios, valores, la formación de su carácter y todo lo que su ser entero representa para ser proyectado en una sociedad cuando él salga de nuestra casa. Y la enseñanza es parte o es responsabilidad o es trabajo de los profesores en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Entonces notemos la diferencia. Educar es formar principios y valores, es formar a un ser integral, y enseñar es simplemente compartir conocimientos de este mundo, como las matemáticas, como el español, como la geografía, todas esas ciencias que son de este mundo. Por eso en una ocasión un maestro tuvo que expresar: aquí le enseñamos a sus hijos, usted mándenos educados desde su casa. Entonces, bien interesante que nosotras tengamos presente esto, ¿cierto? En el libro Conducción del Niño, nuevamente la señora White nos dice: en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlos a través de la vida. Las influencias educativas del hogar son un poder decisivo para el bien o para el mal. Y allí, Rocío y Dianita, siempre yo tengo una expresión de decirle a las mamás, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellas, de decirles: nosotras educamos hijos para la sociedad.
porque es que en ocasiones nosotras caemos en un error y es en consentir a nuestros hijos, es en complacerlos, es en darles lo mejor. ¿Por qué? Porque los amamos, porque son fruto de nuestra relación con la persona que nosotros más amamos, que es nuestro esposo, y a su vez es la persona que ahora se convierte en el centro de atracción de nuestra familia, ¿sí? Pero debemos tener especial cuidado cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, porque lo que sean allá afuera en la sociedad es simplemente el reflejo de lo que nosotras les enseñamos en casa. Nuevamente quiero citarles a ustedes el siguiente párrafo. Todos los párrafos que estoy leyendo esta ocasión los encontramos en el libro Conducción del Niño. Dios requiere de los padres que eduquen a sus hijos para que lo conozcan y lo respeten, para que conozcan y respeten sus derechos. Pero deben educar a sus pequeños como los miembros más jóvenes de la familia, para que adquieran belleza de carácter y disposición amable, para que sean aptos para brillar en las cortes celestiales. Debemos entonces tener claro que cada uno de nosotros somos los que nos encargamos de formar ese paquete que le vamos a entregar a la sociedad. ¿Cómo así? Si el niño saluda, si el niño es una persona amable, si el niño es una persona empática, una persona que se compadece, una persona que se agacha y recoge el papel que hay en la calle y lo bota en una caneca, si es una persona que se acerca a su compañerito de clase que está llorando y lo abraza y le dice ya no llores más, es el reflejo de lo que mamá y papá le están brindando a él en el hogar. Así es. Pero por el contrario, cuando nosotros escuchamos noticias de jóvenes que se están mostrando en rebeldía, en Estados Unidos sobre todo es muy común, lamentablemente ya se ha hecho muy común, que un joven con una ametralladora, con un fusil, entre a un colegio y dispare a cualquier cantidad de personas inocentes, acabando con su vida. Y esto es un trasfondo familiar. Cuando se han llegado a analizar algunos de los casos que llevaron a esos jóvenes a cometer tremendo error, entonces vemos que vienen de unos hogares que son inestables emocionalmente, que la relación entre papá y mamá no es la mejor, a veces son hogares divorciados y son hogares donde la presencia de uno de los dos por lo menos no está cuando su hijo regresa de clase. Entonces su hijo está siendo educado por las redes sociales, su hijo se está alimentando de lo que consigue en la internet, que en estos tiempos no todo lo que vemos en la internet es bueno. Entonces es fatal. Por eso ya creo que entienden la expresión que nosotras educamos hijos para la sociedad. Qué interesante y qué importante el poder diferenciar, ¿no? Y saber que como padres estamos llamados a educar. Hay en la sociedad, en el mundo actual, una carencia, tal vez podríamos llamarlo una crisis en la educación familiar. Y lo que tú mencionabas hace un momento, Claudita, de la ausencia de los padres. Alguna vez escuché la expresión que se estaba levantando una generación de huérfanos con padres vivos. Sí, y entonces los hijos no tienen el acompañamiento de sus padres en casi ninguna actividad de sus vidas, en pocas etapas de su vida. De hecho, yo recordaba en la época en que fue la pandemia, algunos padres que pude tratar y me decían, desde que mi hijo nació yo no había podido estar con ellos, con él, en casa. Y ahorita pues el hecho de que nos confinaron me ha permitido conocer muchas cosas de mi hijo y ver que habían algunas cosas que no iban bien.
Y algunos hogares se vieron en mucha inestabilidad emocional precisamente por esto, porque los padres no convivían ni siquiera un 60 o un 70% con sus hijos, y ahora con quienes están viviendo o quienes tuvieron que vivir en la pandemia son personas totalmente extrañas para ellos, porque simplemente las conocían de un fin de semana o de unas 2 horas al día. Exactamente. Bueno, qué importante hablar de educación de los hijos. Cuando hablamos de educación, tal vez pueden aparecer términos como castigar, reprender, disciplinar, ¿sí? De hecho, cada día aparecen más corrientes hacia la crianza. Entonces queremos preguntar, ¿se debe o no se debe castigar o reprender o disciplinar a los niños? ¿Cómo actuar un padre consecuente a lo que Dios quiere, ¿cierto? ¿Cuál es el ideal en ese tema de paternidad al respecto? Bueno, yo quiero que quienes tengan la posibilidad abran sus Biblias en el libro de Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 15. Allí encontramos un precioso versículo: la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho que se deja suelto avergüenza a su madre. Entonces, ¿necesaria o no la corrección y la disciplina? Necesaria. Muy necesaria, muy necesaria. Pero resulta que es que esta carrera, esta profesión, porque yo considero que ser padres es la más difícil de todas las profesiones, es una profesión en la que nunca nos vamos a graduar. Nunca nos vamos a graduar. Nosotras, las que estamos en la mesa de trabajo, nos casamos algún día y entonces experimentamos una cantidad de cambios en nuestra vida. Luego empezamos y quedamos embarazaditas. Ya viene la etapa del hijo cuando está recién nacido y tenemos que adivinar qué es lo que necesita, porque lloran, pero no sabemos si es de hambre, si está enfermo, si es de calor, si es que tiene frío, y entonces nos toca adivinar. Y cuando ya superamos esa etapa, entonces viene la etapa del gateo, viene la etapa de dar sus primeros pasos y cuídelo para que no se caiga. Después la primaria, la secundaria, la universidad. En el caso mío, la hija se casó y ahora es ella mamá, y ahora yo casi que vuelvo a iniciar la carrera de cero con mi nieta. Entonces, si nos damos cuenta, es una carrera de nunca graduarnos. Pero lo importante, lo bonito, es que sí, como en el colegio, vamos alcanzando logros, Dianita. Entonces, alcancé el logro de sacar a mi hija y sobrevivió, y ya es una niña gateadorcita, ya camina. Cuando están en el colegio, alcanzamos el logro de que sean buenos estudiantes. Cuando están jóvenes, son jóvenes educados, son jóvenes que atienden a la voz de mamá y de papá, que son obedientes. Entonces todo es un proceso, pero es un proceso de nunca acabar. Hoy en día la sociedad tiene una carencia en cuanto a esto de la educación de los hijos, y es precisamente por lo que comentábamos hace un momento, porque los papás no están presentes hoy en día en la casa. Y algunos se podrán estar preguntando o estarán diciendo, pero es que ¿cómo? Si la situación actual del país o del mundo entero no da para que la mamá se quede en la casa sin trabajar, sino que debe salir porque el presupuesto que gana el papá con su trabajo no es el suficiente. Entonces, por eso nos vemos obligados a salir de casa a trabajar los dos. Entonces, ¿qué pasa cuando en un hogar ninguno de los dos papitos está presente? Empezamos a ser permisivos con nuestros hijos. Como no estamos con ellos durante el día, no queremos que la figura que ellos tienen de nosotros sea el que ya llegó el que castiga, ya llegó el que regaña, qué pereza, a él no se le puede decir nada. Ay, no, mejor me encierro en mi cuarto y no le doy la cara, simplemente saludo y ya, todos bien. Y eso hace que nosotros como papás entonces querramos ir al otro extremo, Rocío. Entonces somos muy complacientes. Le damos al hijo todo lo que él nos pide, le damos a nuestro hijo todo lo que él necesita de acuerdo a nosotros,
pero en realidad lo que más necesitan nuestros hijos hoy en día no lo están recibiendo, que es cariño, que es comprensión y que es calidad de tiempo. Entendamos algo, todos los que estamos viendo este programa, los regalos no compensan el cariño, los regalos no reemplazan la calidad de tiempo en familia. La presencia de papá y mamá, ¿no? De papá y de mamá. Entonces, ¿qué hacemos? El niño armó una pataleta por algo que quería y nosotros, con tal de no castigarlo, nosotros lo complacemos. Ahora, hay que hacer diferencia también en cuando nosotros complacemos en casa, pero ya vimos las repercusiones que tienen cuando ellos salen de nuestra casa, ¿cierto? Sí. Porque en la casa estamos los de la casa y nos lo aguantamos y decimos ya va a ser pataleta otra vez. Nadie más se dio cuenta. Nadie más se dio cuenta. Pero resulta que cuando vamos al supermercado, cuando vamos al centro comercial y el niño pide eso mismo que nos pidió en casa, que no se lo dimos, que armó pataleta y se lo dimos, entonces, Dianita, ¿qué es el pensamiento de él? ¿Cuál? Es con la pataleta consigo todo. Exactamente, con la pataleta consigo lo que yo quiero. Y entonces el versículo nos dice que el hijo que no recibe castigo es la vergüenza de su padre. Y por eso a veces escuchamos a padres decir trágame tierra, ¿cierto? ¿Se ve mucho? Se ve bastante, se ve bastante. Y esto, ¿por qué? Por la complacencia al no estar los papitos en casa. Sí es muy necesaria la corrección. Me llamó bastante la atención un pensamiento que me compartió mi yerno, que vio hace unos días en un programa que él se estaba viendo. Y dice que debemos darle el cariño a nuestros hijos porque lo que ellos no reciban acá, luego lo van a buscar de cualquier manera fuera de casa. Entonces dice que al nativo en su tribu es necesario que lo rodeen de cariño y de comprensión, porque cuando salga de la tribu va a querer incendiar toda la aldea para conseguir el calor que él siempre ha necesitado. Entonces, qué interesante muy esa reflexión, ¿no? Pensamiento. Sí, este pensamiento es muy interesante. Pero a veces nos dicen a nosotros, ¿y cómo se hace? Tremendo. Yo digo que, bueno, una pregunta, hermana Claudia. ¿Desde cuándo se debe empezar a educar? Desde antes de nacer. Desde antes de nacer. De hecho, la señora Elena de White dice que la formación del carácter de nuestros hijos y de la educación de nuestros hijos inicia 20 años antes de que ellos nazcan. Quiere decir que inicia con nuestra educación. Exactamente, exactamente. Porque lo que yo soy es lo que le voy a proyectar a mi hija, ¿cierto? Si yo soy una persona desordenada, si yo soy una persona altiva que contesta siempre a la defensiva cuando me hacen alguna pregunta o cuando me sugieren algo, pero yo estoy a la defensiva, ese es mi carácter y eso es lo que yo le voy a proyectar. Estamos replicando eso. Sí, yo recuerdo cuando estuve en embarazo que yo los sábados a la iglesia iba normal, pero entre semana ustedes saben que una embarazada come un poquito más, ¿cierto? Pero obviamente a la iglesia yo no llevaba qué comer. Yo no llevaba nada para comer entre el desayuno y el almuerzo, porque pues estábamos en la iglesia. Y un día Laura Patricia cogió a moverse y a moverse, pero se me metió por acá, de esos dolores que a uno no lo dejan respirar. Y pues yo salí y fui al cuarto de niños y le dije, me vas a hacer el favor y te vas a comportar porque estamos en la iglesia. No traje nada para comer porque en la iglesia no comemos. Entonces, por favor, vas a sacar tu piecito de donde lo tienes y vamos a poner cuidado al culto. Cuando lleguemos a casa, te doy de comer. Yo no sabía que una hermana estaba detrás mío y cuando yo terminé la corrección que le estaba haciendo a Laura,
me dice, y usted se la creyó que ella le entendió, ¿cierto? Y yo le dije, sí entendió. Yo fui y me senté, y de ahí en adelante, los sábados, Laura no me pedía comida en la iglesia. Cuando están bebés y arman cierto tipo de berrinches y empiezan a gritar y todas estas cosas, nosotros los alzamos, los mecemos, los llevamos, los mimamos y todas estas cosas, y no se calman. Hay quienes han llegado a decirnos a nosotros, la mía o el mío se ganó la primera palmada a los 8 días de nacidos, y desde ahí en adelante se portó súper bien. Respeto esa posición, porque en los tiempos de nosotros eso era lo que se hacía, ¿cierto? Hoy en día puede haber diferentes maneras de hacer o de aplicar la corrección a nuestros hijos. Lo importante es que lo hagamos, Entonces, todo debe ser, como dice también, un pensamiento con vara de hierro, pero envuelto en guante de seda. La corrección debe ser firme, pero que nuestros hijos no sientan que nosotros somos los tiranos, sino que nosotros los estamos enseñando y que nosotros les estamos dando a ellos principios y valores que le van a servir para el resto de sus vidas. Claudita, otra cosa. Hay momentos en que de pronto ya sentimos que no damos más con la crianza del hijo, que como que uno puede decir se salió de las manos. ¿Ahí qué podemos hacer? Porque mientras están pequeñitos es de pronto más fácil. Sí, es muy fácil cuando están pequeños. Pero yo quiero nuevamente llevarlos a la Biblia, y Santiago, el capítulo 1 y el versículo 5, nos da a nosotros la clave para ser padres de éxito. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ahí está el otro detalle, Rocío, que nosotros le pedimos sabiduría al Señor cuando nosotros ya hemos hecho de nuestro hijo un árbol con una ramita ya torcida, ¿cierto? Y hay un dicho popular que dice: árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Tampoco, porque si nosotros cogemos a un niño que está con malos hábitos, con malas costumbres, con malos rasgos de carácter, y lo acogemos con amor y le hablamos con cariño y les mostramos qué es lo que él está haciendo mal, con toda seguridad esos niños van a enderezar su camino y van a ser mejores personas en la sociedad. El detalle está, mis queridas, en que muchas veces nosotras buscamos la sabiduría de Dios, como lo dijo Dianita, cuando ya estamos al borde del colapso. Y Claudita, ahorita que tú mencionas eso, me hace recordar algo que observé ahora que terminamos los 31 días de oración de las madres. Tal vez muchas de nuestras amigas participaron. Y el último día, o mejor, el día de la conclusión, que fue una reunión presencial, yo hice una pregunta para saber las edades de los hijos. ¿Sabes que me causó curiosidad que la mayoría del auditorio eran padres de hijos adultos? O sea, las que estaban clamando, sí, señora, en ese momento eran las madres de hijos o adolescentes, ya en la adolescencia tardía, o adultos. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no están las mamás de los niños pequeños? Porque no tienen tiempo. ¿Será que porque los problemas de nuestros niños son pequeños, no? Yo siempre escuchaba a mi mamá que decía: hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Entonces, tú dices ahora, esperamos a pedir sabiduría, muchas veces hasta cuando ya cuando lo ya hay que estamos hacer, al borde del difícil. colapso, cuando ya estamos al borde del colapso. Y resulta que es que cuando yo estoy adolescente, cuando estoy joven y me vislumbro en que quiero tener un hogar,
ahí es el momento de empezar Para a pedir empezar. sabiduría al Señor para educar a mis hijos. Si lo que yo proyecto para mi vida, Dianita, es tener un hogar, es tener unos hijos, ese es el momento preciso para empezar a pedir sabiduría del Señor. Aunque el Señor obviamente no nos rechaza cuando nosotras Sí, estamos exacto. aquí, ¿no? Que ya Él nos lanza el salvavidas. Sí. Él, si nosotros le gritamos, Él nos lanza el salvavidas y nos saca de las aguas profundas por las que nosotros estamos casi a punto de perder ya la paciencia y de salirnos de nuestras casillas, como lo expresamos muy normalmente. ¿Cómo buscar esa sabiduría? Con una dependencia diaria del Señor. Diario, en cada etapa, ¿no? Nuestros niños van creciendo, desarrollándose y son tan distintos en cada etapa que realmente necesitamos una dependencia absoluta, continua. absoluta y continua. Y ahora que lo mencionas, nuestros hijos, hay una etapa de nuestros hijos que, aunque pequeños, para nosotros representan un problema grande, ¿cierto? Cuando ellos empiezan a caminar y van por la iglesia especialmente, y quieren salir y quieren subirse en las bancas y quieren correr, y nosotros, ay Señor, y respiramos profundo, y el niño que es rebelde, el niño que nos bota la comida, el niño que no comparte sus juguetes. Hay algo que yo hice y que me dio mucho resultado, me lo dio por consejo una mamita muy adulta que vivía en mis tiempos de madre de Laura Patricia, cuando estaba chiquis, y ella me dijo: mamita, cuando la niña se acueste a dormir, se duerma, se la coloca, y cuando usted sienta que ella ya está profunda, usted va a ir al pie de la cama de la niña y va a orar en voz alta. Va a orar en voz alta y le va a decir al Señor: Señor, te doy muchas gracias por la hija que tú me regalaste. Laura Patricia es una niña inteligente. Laura Patricia es una niña obediente. A mí me fascina que Laura va a la iglesia y se porta bien. Yo lo hice. Te pido que me ayudes para que ella se siga portando así de bien en la iglesia. Te pido para que ella sea una niña amable. Y entonces la hermana me decía, estas palabras las graba el subconsciente. Y al otro día el niño, cuando va a reaccionar de X o de Y manera, él dice: pero es que yo soy obediente, pero es que yo soy reverente. Y ya no lo hace. Y créanme, mis queridas mamitas, las que están pasando por el momento de sus hijos entre 3 y 5 años, funciona. Sí, funciona, Rocío. Qué bueno. La oración por sus hijos en ese momento, cuando ellos empiezan el sueño de la noche, funciona muchísimo en estos casos. Yo tengo una experiencia sobre ese mismo hábito, y mi hija era bastante tremenda en la iglesia y en todos lugares. Y entonces alguien me dio el consejo y comencé a hacerlo, y cuando, yo creo que se me fue la mano, se volvió muy juiciosa. Demasiado. Bueno, qué interesante. Muy bien, así que hoy estamos aprendiendo sobre este tema tan importante de la educación, especialmente en familia para nuestros hijos. Quisiera preguntarte si hay algún texto bíblico que nos anime a seguir adelante. Sí, hay 2 textos bíblicos que a mí me llaman mucho la atención, y uno de ellos se consigue en Salmo, el capítulo 127, los versículos 3 y 4. Y dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Yo creo que si la mayoría de parejas que hoy en día se están formando como hogares leyeran este versículo, se animarían a ser papás. Porque verían que es un privilegio ser papás. No es que yo soy un hombre fértil, no es que yo soy una mujer fértil, no es que yo me cuidé, que es que yo me preparé, porque hemos conocido infinidad de casos en los que las dos personas en la pareja, el hombre y la mujer, son de muy buena salud, con muy buena alimentación, y con tristeza vemos que no tienen hijos, pero otros sí.
Entonces considerar un privilegio y considerar como una herencia que el Señor nos da a cada una de nosotras es algo que ha de llenarnos a nosotras de gozo. No debemos asustarnos, nosotras no debemos asustarnos, no debemos buscar excusas para no tener hijos. De pronto sí hay un momento en la relación de noviazgo, en el preámbulo del matrimonio, cuando ambos decidieron que ya no van a tener hijos, o sea, que no van a tener hijos. Un acuerdo, ¿no? Exacto, un acuerdo, no van a tener hijos. Pero qué triste es, Rocío, cuando a veces llegan al acuerdo que no van a tener hijos, pero a los 2 o 3 años de matrimonio, entonces compran una mascota. Y ahora le dan el cariño, las atenciones y los cuidados e invierten de su presupuesto familiar en cuidar a una mascota. Y no estoy en contra de las mascotas porque tengo 3 gatos y un perro. Pero cuán importante es que si nosotros vamos a decir no quiero tener hijos, es por una razón muy lógica, es por una razón de mucho peso, y que nosotros entonces continuemos con esto. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 también nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, mis queridas hermanas, porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y por último, yo quisiera algo que no podemos dejar pasar por alto. Y es que muchas de nosotras nos preocupamos el día del cierre de campaña de los 31 días de oración. Escuché cuando Rocío dijo: mi temor cuando Juanma iba a salir a la universidad. Sí. Eso él ya dice: yo sufrí bastante. Y mis queridas hermanas, todas pasamos por eso. Todas pasamos por eso. Pero volvemos entonces ahora y debemos grabar en nuestras mentes, esto yo creo que lo tenemos todas de memoria, Proverbios 22 capítulo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando nosotras educamos con conciencia a nuestros hijos en el amor y en el temor a Dios, tengámoslo por seguro que allá afuera ellos serán personas de bien. Amén. Ellos nos llenarán de orgullo a nosotros, de satisfacción a nosotras en nuestra labor como madres, como padres, y lo más precioso y que yo anhelo con toda mi alma y con todo mi corazón es que la primera estrella que brille en la corona que el Señor Jesús me va a dar el día que Él regrese en gloria, Rocío, sea la de mi hija. Que sea la de mi hija. Y la hermana White también en otro párrafo nos dice que nuestros hijos se quitarán sus coronas y las pondrán en nuestros pies y nos dirán: gracias a lo que tú hiciste por mí, hoy soy salvo. Amén. Entonces que todos, mis queridos, podamos expresar este mismo sentimiento, el saber que nuestros hijos, por nuestra labor como papá y como mamá, son herederos del reino de los cielos. Amén, qué lindo. Qué interesante. Y ahora yo les pregunto a mis queridos oyentes, ¿cómo van a tomar ustedes esta labor? ¿Como un privilegio? ¿Como una responsabilidad? ¿O como una carga? Yo creo que con todas las enseñanzas, Dianita, que hoy hemos tenido, la última no será. No. Dios quiera que no. Vamos a asumirlo como ese gran privilegio, la herencia de Jehová, y como la responsabilidad, porque sí, vamos a tener que darle cuentas al Señor de nuestro trabajo, de cómo tratamos su herencia. Esa herencia son nuestros hijitos. Esa labor que nunca termina, como decía la hermana Claudia. Muchas gracias a todos. Ha llegado el momento en que se nos acaba el episodio, pero el próximo estará también muy bueno. Así que les invitamos a que sigan allí. Bueno, y quiero aprovechar este instante para agradecer a nuestra invitada. Realmente ha sido una persona que he admirado en el ejercicio ministerial. Gracias. Y gracias por aceptar esta invitación. Claudita, que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te siga usando, porque ella tiene unos ministerios muy lindos de oración, de compartir, ¿cierto?, con otras damas,
y de ayudarnos en todo esto, en el liderazgo juvenil, en fin, todos los dones y talentos que ella tiene. Y queremos pedirte un último favor. Señora. Por favor, ¿puedes orar para terminar el episodio de hoy? Con mucho gusto, no es un favor, es un privilegio Así también podernos comunicar con el Señor. En los que tengan las posibilidades, entonces nos colocamos en posición de adoración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, es con gratitud en nuestros corazones que llegamos hasta el trono de tu gracia para, Señor, colocarnos en tus manos, sabiendo que el privilegio que tenemos al hacernos madres y padres conlleva mucha responsabilidad. Y sabemos, Señor, que para ello vamos a necesitar la dirección del Espíritu Santo. Amén. Que estés presente en nuestras vidas. Haz que cada uno de nosotros, de los que somos padres, de los que somos madres y de los que se proyectan en un futuro cercano o lejano, tener su hogar y tener sus hijos, que dependamos de ti 100%. Amén. Que nuestra relación contigo sea tan estrecha que cuando llegue el momento de la crianza de nuestros hijos no sintamos temor, sino que sintamos alegría y gozo en nuestros corazones. Amén. Permite, Señor, que las mamitas y papitos que sufren por la rebeldía de sus hijos, porque algunos se han alejado del camino que les lleva a la salvación, que las oraciones que ellos elevan a diario puedan ser escuchadas en el trono de la gracia. Amén. Y que se cumpla lo que dice Proverbios, que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, aun cuando sean viejos, ellos recuerdan esas enseñanzas, y los que se han ido entonces regresarán a tus pies. Amén. Nos colocamos en tus manos para que nos sigas guiando en nuestro diario vivir y para que seas tú el consejero mayor en nuestros hogares. Amén. Pues lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, tristemente se nos acaba el episodio, pero muy contentos con las enseñanzas del día de hoy. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Amén. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga y muchísimas gracias, Rocío, Dianita, por la invitación. A ti, gracias. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.